¿Qué tal, compañeros? Este video es sobre corriente permitida en los cables. Solamente es para los seguidores. Aquí tenemos una carga determinada. Le ponemos L por load, que significa carga en inglés. Aquí tenemos un centro de cargas de 4 interruptores termomagnéticos. Tenemos la fase y tenemos el neutro. Aquí solamente estamos especificando que se está conectando la fase aquí y está saliendo por acá, ¿sí? Para controlarla. Sí, para que si esta carga falla, solamente afectará a este interruptor termomagnético. Aquí tenemos el neutro y el neutro pasa directamente hacia la carga. Lo que vamos a hacer es calcular cuánta corriente va a circular por estos cables. Podemos tomarlo como que entra la corriente por la fase, pasa por la carga y regresa por el neutro. Podemos tomarlo así, hay muchas formas de verlo. Podemos ver lo que entra por el neutro. Y también, como es corriente alterna, siempre está cambiando de sentido. También se puede ver como que es una vibración solamente de la energía, pero eso está de más, ¿sí? En este caso solamente es para explicar la corriente permitida que viene en los cables. Entonces vamos a suponer que esta carga es de 1000 watts. Entonces la potencia es de 1000 watts, ¿sí? Vamos a calcular la corriente. Corriente es igual a 1000 entre 127 por 0.9. ¿Por qué? Por el factor de potencia que mínimo deberíamos tomar, al menos en una casa habitación. Vamos a hacer el cálculo. Aquí ya tenemos el cálculo y nos da 8.74. Esa es nuestra corriente eléctrica. Ahora, si nosotros elegimos como estos conductores, tanto para la fase como para el neutro, que fuera calibre 14 AWG, el calibre 14 AWG, ¿cuánta corriente soporta? Soporta 15 amperes a 60 grados centígrados. El aislamiento que tiene este conductor también tiene un nivel de temperatura que puede soportar. Cuando un cable calibre 14 AWG pasa por él 15 amperes, está conduciendo 15 amperes, su temperatura del cobre llega hasta los 60 grados centígrados. Entonces, si el aislamiento soporta 60 grados centígrados, va a empezar a llegar a su límite. Actualmente, casi la mayoría llega a 75 o a 90 grados centígrados trabajando en un ambiente seco. Vamos a suponer que trabaja a 75 grados centígrados. Entonces, 15 amperes va a provocar esta cantidad de temperatura, no le va a afectar al aislamiento. Aquí el problema viene que le va a afectar a las terminales. En el artículo 110-14 de la NOM 001-C 2012 menciona que si tienes menos de 100 amperes debes de usar la columna de 60 grados centígrados, ¿sí? Si tienes menos de 100 amperes, ¿sí?, tienes que usar esto. Menos de 100 amperes tienes que ocupar la columna de 60 grados centígrados. Aquí les muestro la norma y aquí viene las tres columnas, 60, 75 y 90 en cobre, y lo mismo para aluminio. Como pueden ver, no se ocupa el aluminio en esos calibres que son del 14 al 8. Entonces, calibre 14 soporta 15 amperes a 60 grados centígrados, ¿sí? A 20, cuando ya transporta 20 amperes, pues ya se ocupa la de 75, y cuando soporta 25 ya se está ocupando la columna de 90. Pero la normativa menciona que si tienes menos de 100 tienes que ocupar siempre la columna de 60 grados centígrados. Al cobre no le va a pasar nada, ¿sí? A los cables no le va a pasar nada. El cobre puede soportar más energía y no le va a pasar nada. El problema está en el aislamiento. Si el aislamiento lo soporta, perfecto. Pero si el aislamiento lo soporta, el cobre lo soporta, lo que puede que no lo soporte por normativa son los tornillos, ¿sí? Aquí tengo un centro de cargas de 4 espacios, de 4 circuitos, y estos tornillos son los que no van a soportar ese calor. Por eso es que vemos que es muy común que los tornillos se quemen. Hay muchas fallas en las casas, en los comercios, y de hecho es un motivo de trabajo de que de repente ya no funciona algo. ¿Por qué? Porque estos tornillos fallaron. Entonces, al haber también un falso contacto, la temperatura del lugar también es un poco alta, puede provocar que ese calor derrita esta parte y se fracture
la conexión, por lo tanto ya no va a conducir la corriente eléctrica. Entonces esa es la razón principal por la cual hay una corriente permitida. Y si ya ves que tu carga está aumentando, en este caso son 8.74 amperes. Pero ¿qué pasa si yo estoy metiendo dos equipos igualitos a este? ¿Sí? Aquí nada más estamos en uno, pero si yo metiera otro, ¿sí? Si esto lo multiplicara por dos equipos, ya sería 8 por 2, 16. Y este ya serían 17.68 más o menos, ¿sí? Ya serían más de 15. Entonces ya se elevaría más la corriente eléctrica y ya podría haber un problema en este tornillo. Por eso yo les recomiendo de que siempre hagan un cálculo. Podemos hacer un aproximado, podemos decir lo que siempre he comentado, iluminación 14, contactos 12, alimentadores, bombas 10 y la acometida 8. Eso es lo que siempre he comentado de que yo lo veo, no que yo lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es que se haga un cálculo y después una selección. Eso es lo que sí recomiendo. Entonces, aquí se los dejo, compañeros. Este video nada más es para los seguidores.